Hola, en este video vamos a hablar de cómo funciona una radio base celular. Si todavía no los viste, te recomiendo los videos de cómo funcionan las antenas y cómo funciona un sistema celular, ¿sí? Ahora vamos a hablar ya de lo que es la radio base celular, ¿sí? La gente le conoce normalmente como la antena, pero la antena, que es algo más visible generalmente, ¿sí? En realidad tiene un soporte, porque la antena a veces es un dispositivo más pequeño, pero la gente le llama antena al soporte donde va la antena, ¿sí? El soporte puede ser una torre, un mástil, ¿verdad? Puede ser hasta un poste de luz, cualquier cosa puede ser un, un lugar donde vaya montada una antena, ¿sí? Esa antena va a ir conectado a esto, que parece una pequeña heladerita, ¿sí? Actualmente, que puede llegar a tener en realidad cualquier tamaño, ¿sí? A veces hay algunos que son parecidos a cajitas. ¿Verdad? La presentación en sí es diferente, ¿sí? Esto es lo más tradicional que hoy en día estamos observando como una radiobase celular, ¿sí? Entonces, la radiobase celular son una serie de dispositivos, de tarjetas que están metidos para cumplir función específica dentro de un mismo chasis, ¿sí? Tienen sistemas de ventilación, ¿sí? Como se pueden observar acá, coolers, ventiladores, formas que ayudan a mantener la temperatura, generalmente para que esto pueda operar entre como máximo 20-22 grados tiene que estar esto sometido, ¿verdad? Obviamente en lugares, más todavía en el país en el que yo estoy, en Paraguay, que es un país de Latinoamérica, eh, podemos tener fácilmente 40 grados, 45 grados más, inclusive en días de muchísimo calor puede subir hasta más la temperatura a la cual se encuentra el equipo, ¿sí? Entonces los sistemas de refrigeración son muy importantes para nosotros y van teniendo importancia en el mundo, ¿sí? Naturalmente, acá se tienen los sistemas de alimentación que vamos a ir viendo, ¿sí? Y que cómo se va constituyendo la radio base, ¿sí? Tenemos una radio base entonces conectada sus elementos hacia las antenas, que son los que se van a encargar de irradiar la información, ubicar la información, la energía en una parte del espacio que esté disponible para los usuarios, ¿sí? Acá ya vamos mirando un poco los esquemas, ¿sí? Eso que mostramos recién, eso que parecía una laderita, es esto, es la unidad de banda base, ¿sí? O la unidad central. Ahí es donde se comandan todas las operaciones que se realizan con esas antenas, ¿sí? Las antenas generalmente tienen una unidad remota de radio, ¿sí? La unidad remota de radio, entonces va a recibir una señal a través generalmente de fibra óptica. Esta señal va a ponerlo ya con una energía más grande, ¿sí? Acá van a ver amplificadores, circuitos de energía que van a tirar una potencia importante, ¿sí? 20 watts, 40 watts, ¿verdad? Van a estar tirando, pero que no son potencias importantes para el teléfono, porque para nosotros los seres humanos eso realmente es muy poco, no nos afecta, ¿sí? Pero es una potencia importante en el sentido de que va a permitir la comunicación celular, ¿sí? Y acá está el dispositivo que se llama antena, ¿sí? Que ya lo estudiamos, hicimos un video sobre eso y también vamos a hacer probablemente más adelante algunos otros videos sobre lo que es una antena celular propiamente dicho, ¿sí? Pero pueden ver el video de antenas para comprender. En general, sabemos que está compuesto por un montón de dipolos, generalmente, ¿verdad? Y esos dipolos van formando una señal. Y con esa señal se puede comunicar con los usuarios, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la radio base. Acá se hace todo el procesamiento de la señal, ¿verdad? Vamos a ver todas las funciones que se cumplen aquí. Luego se va a la unidad remota de radio. La unidad remota de radio entonces hace que esta señal tenga una potencia suficiente para ser enviada por la antena y la antena se encarga de ubicar esa energía en una parte disponible en el espacio, que esté disponible en el espacio en determinada región ese esa antena, ¿sí? Cuando vean el video de sistemas celulares, ahí veíamos que estos tenían, por ejemplo, 120 grados, y eran tres sectores para constituir un hexágono. Entonces, acá tenemos entonces ya las antenas dentro de una radio base, ¿sí? En general son tres antenas, pueden ser más, muchos más, ¿verdad?
puede ser que una misma unidad de banda base o de radio base pueda controlar realmente a muchísimas más antenas, ¿verdad? Es la tendencia, de hecho, en 5G, ¿verdad? De que muchas antenas sean controladas desde un equipamiento, desde este tipo, ¿sí? Para aprovechar mejor los recursos, procesador, memoria, cloud computing, una serie de paradigmas que comienzan a manejarse dentro de la tecnología 5G, ¿sí? Entonces, básicamente, por fibra óptica llegamos hasta aquí, ¿verdad? Fibra óptica se comunica acá, está enviando una tasa de datos importante, se va por la antena y la antena entonces ubica al usuario, le pasa la señal, ¿sí? Y eh, nos fijamos entonces en todo lo que hace posible eh, la comunicación en una radio base, ¿sí? La radio base naturalmente va a estar energizada, va a tener que tener energía, ¿verdad? Actualmente son las energías comerciales, ¿verdad? En el país donde yo vivo, actualmente se produce con hidroeléctricas, ¿verdad? La tendencia es justamente que estas radiobases consuman menos energía en 5G, esa es la tendencia, y que ya con energías más limpias, como la energía eólica, la energía eh, luminosa, solar, ¿verdad? Con energía solar, con energía eólica, ya podamos alimentar estas radiobases que nos estén dando nuestra comunicación. Pero en general vamos a necesitar una fuente de energía, ¿sí? La energía comercial, que puede ser dada, nos puede venir de muchas maneras, ¿sí? Esta energía generalmente es de corriente alterna, ¿sí? O sea, eh, en mi país es 220 voltios, en otros países son 120 voltios, ¿sí? Y corriente alterna porque va a 50 Hz en un país y en otros países va a 60 Hz, ¿verdad? Entonces esta energía alterna llega, entonces tiene que ser rectificada, o sea, tenemos que pasar de energía de corriente alterna a corriente directa, ¿sí? Allí entonces pasa a ser, por ejemplo, 48 voltios, ¿sí? Recibía 220 voltios de corriente alterna en 50 Hz, ¿sí? Y pasa a ser, por ejemplo, 48 voltios de voltaje directo. Entonces, normalmente, para que el equipo no caiga, ¿sí? Entonces, generalmente cuentan por lo menos con dos fuentes que hacen la rectificación de la potencia, ¿sí? Pasan de energía alterna a corriente directa y tiran una determinada cantidad de energía, ¿sí? Luego tienen los ventiladores. Los ventiladores entonces se van a encargar justamente de mantener una temperatura, porque estas tarjetas, la radio base en sí, generalmente es conveniente que operen hasta 20-25 grados como máximo. Más allá de eso, entonces puede ser peligroso para los equipos, ¿sí? Entonces es necesario mantener una temperatura adecuada. También es importante recordar que no tiene que haber agua, ¿verdad? Porque la temperatura, la humedad están muy relacionadas en realidad, ¿sí? Entonces se busca mantener un clima relativamente frío y seco, por lo cual también los ventiladores ayudan a controlar la humedad, ¿sí? También de manera coordinada, los ventiladores ubicados de manera coordinada pueden inclusive ayudar a extraer el calor, ¿sí? Extraer el calor y los ventiladores pueden cumplir esa función, ¿sí? De enfriar y también de extraer el calor, o sea, manejar la temperatura dentro de una radio base, ¿sí? Pero tenemos las diferentes tarjetas, ¿sí? La tarjeta de banda base es la que va a formar la señal. Ya cuando vamos a estudiar en algunos videos posteriores lo que es la tecnología, vamos a ver cómo se forma esta señal, ¿verdad? Qué es la modulación, cómo se va formando esa señal para que tenga la inteligencia de poder viajar en el aire, ¿sí? Entonces eso se llama eh, formación de la señal de banda base, ¿sí? Se adecua a la señal, se le da inteligencia, se le da formas específicas, frecuencias específicas para que pueda hacer el trabajo de llegar, ¿verdad? De la mejor manera posible hasta el usuario, ¿sí? Entonces eso es el procesamiento de banda base, ¿sí? Y es en ambos sentidos, o sea, puede recibir la señal del usuario y enviarle señal al usuario, ¿sí? ¿Lo hace a través de quién? De la unidad de radio. La unidad de radio, entonces,
recibe energía, ¿sí? Por ejemplo, 48S, por eso se indica en color azul, porque ya es una energía rectificada, ¿sí? Y esta energía rectificada, entonces, de alta potencia, que me indica mayor energía otra vez, va hacia mi antena, ¿sí? Y la antena, entonces, está emitiendo en una región específica del espacio la información que usa el usuario, ¿sí? Para comunicarse. ¿Mm? Entonces, tengo también una tarjeta que me va a controlar todo lo que es la energía, ¿verdad? Una tarjeta, por ejemplo, que me va a controlar que se esté produciendo buena energía, o sea, que me va a mostrar el estado de las baterías, me va a mostrar qué tal está la corriente, la fuente de energía externa que estoy utilizando como energía básica, ¿verdad? Esto podría venir inclusive de generadores, ¿verdad? El generador, como ustedes saben, tiene combustible y convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces puede venir de un generador eléctrico, puede ser también, puede venir, como decimos, energía eólica, energía solar, y lo usual es que venga energía de la red comercial de la ciudad, ¿verdad? O del lugar, ¿sí? Entonces, todo eso es importante. Y una vez que la energía alterna se convirtió, ¿verdad? A través del rectificador se envía como energía directa. Y esa energía directa es la que en realidad alimenta a todos los elementos de la radio base, ¿sí? Los elementos de la radio base no trabajan con corriente alterna, trabajan con corriente directa, ¿sí? En el caso de que la energía se llegue a cortar, entonces entran las baterías para darle una autonomía a la radio base, por ejemplo, para que pueda trabajar 3, 4, 5 horas sin energía comercial o sin su fuente primaria, ¿sí? También otra forma, como les había dicho, nada impide que esto esté conectado también a un generador para que más allá del periodo de las baterías ayude también a llevar más tiempo, ¿verdad?, de operación sin energía comercial. Por eso se usan a veces los generadores, ¿sí? Entonces voy a tener una tarjeta de banda base que va a poner la radio base, va a adecuar la señal para que se pueda emitir por el aire. Voy a tener una tarjeta que va a controlar todo lo que es la energía, ¿sí? La forma de energía alterna, directa, ¿sí? Voy a tener una tarjeta que se va a controlar, encargar de controlar el ambiente, ¿sí? Va a controlar la humedad, la temperatura, por medio de sensores, va a verificar que el ambiente en el cual se desempeña la radiobase sea correcto, ¿sí? Y por otro lado voy a tener una tarjeta de transmisión. La tarjeta de transmisión entonces se va a comunicar con mi red central, mi core network, mi red troncal, como veíamos en la presentación de los sistemas celulares, y también me puede comunicar con otras radiobases, ¿verdad? Y también, inclusive, de aquí se puede ir a otras unidades remotas distantes que dependan de este sitio, ¿sí? Porque como habíamos dicho en 5G, la tendencia es en un espacio controlar una gran cantidad de antenas, ¿sí? Las cuales se pueden encontrar cerca del usuario para que él pueda tener mayor velocidad de datos, ¿sí? Entonces, esta unidad se especializa en interconectarse con otros dispositivos que no están en ese mismo lugar, que están remotos, ¿sí? Están en algún otro lugar, ¿sí? Estas unidades en realidad están, qué sé yo, en la antena, probablemente ahí cerca, 5 o 100 metros, ¿verdad? Y por esto, por la unidad de radio se van a otros lugares, ¿sí? Si la idea es comunicarse con una unidad remota, también se podría utilizar la tarjeta de banda base, ¿sí? Pero también es posible utilizar, si está muy distante, utilizar la tarjeta de radio. Y cuando me voy a comunicar con la red central, generalmente lo que utiliza es la tarjeta de transmisión, ¿sí? Transmisión. Eso es lo que estábamos hablando, ¿sí? Ahí están los componentes de la radio base, ¿sí? La antena, ya habíamos visto, se encarga de irradiar y recibir energía en lugares específicos del espacio, ¿verdad? Según su diseño. La unidad remota de radio va a convertir una señal de banda base de poca energía en una señal de alta potencia, ¿sí?
esta, la unidad, va. Él no tiene tanta energía, o sea, recibe energía 48S y tira una señal de alta potencia, los amplificadores de potencia, como para que esto pueda llegar hasta el usuario, ¿sí? La tarjeta de banda hace las codificaciones y codificaciones de la señal de acuerdo a la tecnología de radio. Entonces, le va dando la inteligencia para que esa señal pueda llegar lo mejor posible hasta el usuario, ¿sí? Entonces, en la interfaz de aire. Eso es lo que hace la tarjeta de banda base, ¿sí? Codificación y señal. Y acá, por ejemplo, ahí puede ser que la tarjeta pueda manejar la tecnología 2G, que la antena, la señal de 2G tiene una determinada forma. Puede ser que tenga una señal 3G, que tiene otra determinada forma. La 4G y 5G se parecen bastante las señales, solo que la 5G es más rápida, tiene algunas diferencias también conceptuales, más bien en la parte lógica, pero la señal de radio en sí es bastante parecida el tipo de modulación que utiliza, ¿sí? Entonces, acá en esta tarjeta se determina qué tipo de señal puede tirar esta antena, ¿verdad? Si puede tirar 2G, 3G, 4G, 5G, ¿sí? Después tenemos, como habíamos dicho, la tarjeta de radiotransmisión que me permite conectarme vía fibra óptica con la central, que es justamente que controla, como habíamos dicho, la movilidad, todo eso se controla de la red central, ¿sí? El acceso de los usuarios, todo eso se controla de la red central. Entonces, tengo una tarjeta de transmisión para comunicarme con la red central y eventualmente con otras radiobases o sectores, ¿sí? Mencionamos el control de ambiente, que es para temperatura y humedad, sea ATC, control del sistema de energía, sí, los rectificadores, la batería, ¿sí? El rectificador de potencia, entonces, como dijimos, recibe energía alterna de 220 voltios y entrega, por ejemplo, una corriente directa de 24 o 48 voltios, ¿sí? También suelen estar limitados en potencia, o sea, por ejemplo, cada convertidor o cada rectificador, por ejemplo, entrega 80 watts, ¿sí? El ventilador, como lo dijimos, controla todo el ciclo del ambiente, ¿verdad? Tanto temperatura como humedad, tanto como para ventilar como para extraer el calor, ¿sí? Y las baterías almacenan energía y entregan cuando no está disponible la energía comercial. Están almacenando ahí la energía, se corta la energía comercial, o quizá puede haber un problema con otra fuente de energía, entonces ahí entran las baterías a permitir que esa radio base no caiga, que siga cumpliendo su función de dar comunicación, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, básicamente, también en estas tarjetas, yo generalmente puedo conectarme, por ejemplo, con mi notebook, si yo soy un técnico, me conecto a la radio base, ¿sí? Tiro los comandos, ¿sí? Lo usual es, en este mundo de la operación y mantenimiento de las radiobases, es sencillamente tirar un comando, ¿sí? Vamos a ver qué quiere decir. Es sencillamente teclear en la pantalla, por ejemplo, este comando que dice moscell, ¿sí? Moscell, entonces, fíjense, vamos a ir explicando qué informaciones me da un comando, ¿sí? Acá, por ejemplo, generalmente comienza indicándome eh, de qué celda yo estoy, de qué radio base estoy recibiendo información. Yo voy a suponer que estoy en la ciudad de Villarrica, una ciudad de Paraguay, mi país, ¿sí? Entonces, generalmente, las radiobases llevan una sigla que corresponde a la ciudad donde se encuentran o al lugar donde se encuentran, o a la región, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, nosotros suponemos que BRA son las siglas de Villarrica, de que la ciudad se encuentra en Villarrica, ¿sí? Este código es normalmente el número de radiobases del país, ¿verdad? O a veces de la región. Lo usual es que, por ejemplo, si tenemos 3.000 radiobases en un país, 4.000, 5.000, lo que sea, entonces ese número va a ir variando, va a indicar cuántas radiobases tenemos en el país, ¿sí? Esta parte generalmente me indica qué tecnologías yo estoy utilizando. Acá voy a suponer que tengo UMTS, que es 3G, LTE, que es 4G, y New Radio, que es 5G. Entonces, esta sigla ya me está indicando aproximadamente dónde está la radio base, ¿sí?
cuál es el número de radiobase de entre todas las radiobases que hay en el país, ¿verdad? ¿Sí? Y también qué tecnología está teniendo, por ejemplo, UMTS, LTE y 5G New Radio, ¿sí? Después me va a dar, naturalmente, la fecha donde yo estoy enviando este comando y la hora, ¿sí? Todo eso es importante a la hora de hacer reparaciones o bien de verificar que esté funcionando correctamente la celda, ¿sí? Y me da un ticket que el sistema principal de mantenimiento de la red le da un ticket a este comando para que yo pueda almacenarlo, guardarlo, conocer, ¿sí? Entonces ahí está. Me dice que el pedido que yo hice a este comando, que me dé información el comando, ha sido exitoso, ¿sí? Entonces acá me da, por ejemplo, me dice la radiobase en la cual se encuentra, ¿sí? El gabinete principal. Y después, por ejemplo, me da el Cell ID o la identidad de celda, ¿sí? Generalmente el Cell ID me da un área de localización, porque, por ejemplo, en un país yo puedo tener, por ejemplo, 4 áreas de localización o 3 áreas de localización, ¿sí? Para agrupo una determinada cantidad de celdas dentro de un área de localización nuevamente, ¿sí? Para poder enviar la información en esa zona. Entonces, generalmente esto corresponde al área de localización, ¿sí? O de un controlador, en el caso de UMTS, por ejemplo, la KRNC, o en el caso de 2G, las controladoras de varias radiobases, generalmente se correspondían también con un área de localización, ¿sí? Entonces, el área de localización permite agrupar varias radiobases, ¿sí? Y me dice que mi radiobase 023 está ubicada en el área de localización 4, ¿sí? Y las celdas son básicamente los sectores, ¿sí? Como habíamos visto cuando estudiamos sistemas celulares, generalmente una radiobase tenía 3 sectores. Entonces, acá, ahí tenemos completamente definida la celda, ¿sí? Es de la radiobase 023, que está en el área, ¿sí? En el área de localización 4, y es el sector 1, 2 o 3, ¿sí? ¿Qué tecnología están utilizando? Y me dice que cada sector está utilizando UMTS, LTE y 5G a la misma vez está emitiendo esa radiobase, ¿sí? El estado está ok. Y acá me dice, por ejemplo, el último fallo. Esto es muy importante porque puede ser que cuando yo me voy al lugar, aparentemente la radiobase está operando bien, pero si yo me fijo en la fecha me doy cuenta que quizás hace poco tuvo un problema la radiobase, entonces comienzo a tirar otros comandos para ver cuál podría ser el problema, ¿sí? Podría ser que algunos de estos, por ejemplo, aparece generalmente en otro color o me dice no ok, o me aparece en color rojo o algo así, para indicarme de que esa celda, por ejemplo, no está funcionando correctamente, ¿sí? O directamente no aparece información y yo sé que el sitio tiene 3 celdas y solamente me presentan 2, quiere decir que una de ellas directamente no me está proveyendo información, entonces tengo que revisar, ¿verdad? Esa celda que no está proveyendo información. Otro comando que generalmente se suele utilizar mucho es mostrar todas las tarjetas que tiene la radiobase, ¿sí? Entonces le doy mostrar la tarjeta y me dan los gabinetes y me da cada una de esas tarjetas que ya describimos que hace, ¿sí? La tarjeta que con los rectificadores de potencia me dice si están funcionando o no, el ventilador si está funcionando o no, ¿sí? La tarjeta que adecua la señal de banda base, ¿sí? Para que pueda ser emitida en aire, la tarjeta que controla el ambiente, ¿sí? La tarjeta que controla todos los sistemas de energía, la tarjeta que sirve para conectarme con la red central o transmisión, y cada una de las unidades remotas de radio que son los que se conectan a mi antena. Todo eso entonces yo tiro un comando y puedo conocer qué tal están, si están funcionando y si tuvo un fallo reciente o si ya fue en algún momento. Acá, por ejemplo, una de mis unidades de radio falló mucho más recientemente que los otros, ¿sí? Entonces quizás, por ejemplo, si un cliente o alguien o yo mismo en mi sistema detecto, bueno, acá hay un problema, esto es algo que tenemos que corregir, entonces se va verificando de esa manera, ¿sí? Justamente puede ser que acá yo estoy queriendo ver
esta, me fijo en esto y digo, ah, bueno, ok, tuvo un problema esta tarjeta, ¿sí? Entonces, me voy a mirar cuáles quiero reemplazar, por ejemplo, la unidad de radio, entonces me fijo, ¿verdad? Puedo tirar otros comandos. Les comento que esto es meramente a modo de introducción de información, pero realmente un sistema celular tiene, ustedes entran a un sistema de operación y mantenimiento, pueden tener 2000 comandos, ¿sí? Pero siempre dentro de esos comandos hay que concentrarse en aquellos comandos que me dan la información precisa. Entonces, muy importante es verificar que las celdas estén funcionando, ¿sí? Luego, verifico que todas mis tarjetas estén funcionando. Si una de ellas aparentemente reportó un problema, entonces verifico esa tarjeta en particular, ¿sí? ¿Qué es el caso? Entonces yo le doy mostrar la información de esa tarjeta particular. Ahí ya me tira una información más precisa. Me dice el modelo comercial. Si yo quiero comprar esa tarjeta, entonces el modelo comercial sería este, ¿sí? Después está el código de barra, que es el identificador de ese hardware, de esa tarjeta en particular, ¿sí? Después me indica con qué radiobases es compatible esa tarjeta. ¿Por qué? Porque puede ser que la marca tiene más de una radiobase con la cual es compatible, entonces me indica eso, ¿sí? Después ya me hace una descripción completa de la tarjeta, ¿sí? Me dice que esa tarjeta es de este tipo de radiobase, ¿sí? Me dice su nombre, el modelo de la tarjeta, me dice qué es, cuál es su función. Me dice que es una unidad remota de radio, ¿sí? Multiportadora y multitecnología, ¿sí? Que está trabajando, transmite en 925 a 960 MHz y recibe en 880 a 915 MHz, ¿sí? Con una corriente directa, ¿sí? Con la tecnología UMTS, LTE y 5G, ¿sí? Me da también la fecha de fabricación y el fabricante, ¿ok? Después yo puedo ver cómo están funcionando las tarjetas ópticas, ¿sí? Las tarjetas ópticas son para ver si es que no tengo problema entre mi unidad de radio, si es que esta fibra óptica no está dañada, o por ejemplo, cuando me quiero comunicar con la red central, también acá suelo utilizar lo que se llaman los transceivers SFP, ¿verdad? Small Factor. Small Factor. Entonces, estos transceptores ópticos me comunican con la red central o, por ejemplo, con mi unidad de radio. Entonces, yo también ahí puedo buscar información de eso, ¿sí? Verificar si es que, qué tal está funcionando eso, ¿sí? Entonces, me dice la ubicación, dónde está, cómo se llama en la tarjeta de banda base y en la ranura 2. Entonces, en este caso supondría que está en la ranura 0, 1, 2, ¿sí? Acá entonces verifico mi, cómo está la parte óptica, si ahí no hubo algún problema. Entonces me dice que está funcionando, el tipo de puerto es SFP, ¿sí? Me dice el fabricante, el modo de transmisión, ¿sí? Multimodo. Ustedes saben que la fibra óptica puede trabajar en multimodo si permite más de un haz de luz viajar y monomodo si es un haz de luz el que permite viajar, ¿sí? Me dice la longitud de onda, 850 nanómetros, la tasa de velocidad, 4,5 Gbps es la máxima, pero que actualmente está, por ejemplo, traficando 81 Mbps, ¿sí? Me dice la temperatura a la cual está, que es importante, ¿sí? El voltaje total que está recibiendo en milivoltios, la corriente en miliamperes, la potencia de salida y la potencia de entrada que está recibiendo desde un punto de vista óptico ya, ¿sí? Bueno, y por último vemos, por ejemplo, si yo quiero ver a nivel de Ethernet, ¿sí? Yo me voy a mi tarjeta de transmisión para ver cómo está mi conexión Ethernet con la red, ¿sí? Si me estoy pudiendo comunicar. Entonces me dice que está ok, me dice que la velocidad máxima es 1500 Mbps, que actualmente está traficando 120 Mbps. La transmisión es duplex, o sea, en los dos sentidos. Esto es algo muy importante, me da la dirección MAC, quiere decir que en realidad sí está funcionando mi tarjeta, ¿sí? El modo de sincronización me dice que está disponible porque ustedes saben que la sincronización es muy importante en la transmisión de la información para que los paquetes saben en qué momento comienzan, en qué momento terminan, todo eso, ¿sí? Y el protocolo de sincronismo me dice que es IEE
1588, sí. Entonces acá tenemos brevemente cómo funciona una radiobase para tener una idea y meterse en este maravilloso mundo.